A ti la fiscal cuando dice, oiga, ella era muy chiquitita, muy menudita y por eso costó encontrarla. Además estaba en posición fetal, entonces estaba a 70 centímetros de profundidad y no ocupaba más de 1 metro de largo, y como era tan menudita costaba encontrarla, y además que estamos hablando de que había un terreno de 700 metros. Era muy difícil, pero estamos hablando de un año 4 meses. En un año 4 meses, 700 metros cuadrados uno lo repasa y lo vuelve a pasar, no sé, 20 veces y puede acabar para hacer un edificio. O sea, y en la revisión todo. del día anterior justamente a que tú operes, ahí sí que la encuentras. Justo la encuentran, exactamente. Entonces, sí, es un tema, no comparto las declaraciones de la fiscal, en ningún caso no son científicas. No. En ningún caso son científicas. Yo no puedo describir una persona menudita, una persona que estaba con 7 meses de embarazo, bajo la teoría que ella explica y las declaraciones que ella da. Entonces, si hay un niño desaparecido, un menor de enterrado, nunca más lo vamos a encontrar porque es mucho más, tiene menor dimensión que Fernanda. Entonces, científicamente eso no tiene ningún asidero. Eso no existe, no tiene ningún asidero. Ahora, otra cosa que me llamó la atención, que ella, las declaraciones de la fiscal el día que encuentra a Fernanda el 24 de la noche, ella dice, acá no se puede meter retroexcavadora, acá había que hacerse un trabajo como arqueológico, de calicata, muy puntual, muy... Pero tuviste un año 4 meses para hacer ese trabajo. Sí, ese tema de calicatas y trabajo arqueológico es básicamente, cuando tú utilizas la calicata, porque en ciencias forenses tú utilizas muchas partes de la antropología forense, de la arqueología, con estos fines para buscar desaparecidos, encontrar fosas comunes, etcétera. Entonces, es parte de lo que yo enseño en las clases. Dentro del proceso de investigación nosotros hacemos, pueden verlo en mi canal de Facebook, ahí hay videos, en mis redes sociales, etc. Pero las calicatas son un proceso de prospección, de revisión de una parte delimitada que yo estoy revisando. Normalmente se hacen en sectores muy abiertos, en sitios abiertos. Cerro. Muy amplios, donde el arqueólogo va revisando, sí, de acuerdo a estas características, pues su especialidad, para eso estudio. Dentro de esto, aquí podría haber algún asentamiento humano, prehispánico, da lo mismo. O sea, no en 700 metros cuadrados. No, si estamos hablando de un caso forense, en este caso, porque es una persona que está desaparecida y sabemos que en ese lugar la evidencia era lo último que nos indicaba en esa zona. Para trabajar ese lugar, ¿qué es lo que hubiese correspondido hacer desde un primer día? Hacer una cuadriculación que se llama la delimitación por zonas. Tú tienes diferentes procesos metodológicos para búsquedas, dependiendo del entorno, dependiendo del tipo de escena al cual estás enfrentado. Puedes mezclar todos, puedes utilizar uno, da lo mismo. Entonces, hay un proceso de búsqueda que se llama de zonas. Entonces tú delimitas por zona una especie de cuadrícula, y vas delimitando por estas cuadrículas, por estas zonas, una propiedad, que en este caso una propiedad delimitada, con muros exactamente, no era un espacio muy extenso. No era un estadio, claro. Exactamente. Claro. Entonces, tú vas delimitando zonas, entonces pones zona 1, 2, 3, etcétera. La casa en sí sola es otra zona, entonces lo vas delimitando y vas acotando las pericias y la inspección zona por zona. Y ese no es un trabajo en ese lugar para el tipo de pericias que se estaban realizando, para el tipo de delito que se estaba buscando, no es de un día para otro. Esas zonas, Carlos, se delimitan en base a, por ejemplo, el tipo de suelo. Aquí tengo tierra, es una zona. Aquí tengo pasto, es otra zona. Aquí tengo una terraza, un pequeño radier, o la casa en sí. O tengo escombros. ¿Tú cuántas zonas habías logrado? Porque tú nos dices que es un trabajo previo. Sí. Y tú ya venías a Chile con la máquina. ¿Cuántas zonas habías logrado identificar en la casa? Eso depende del criterio del perito. No es zonas por características, sino que una zona es un cuadriculado del lugar. Perfecto. Entonces tú divides el lugar, en este caso si teníamos los planos, lo dividimos en 9 zonas, más una 10ª zona que es la casa. Y dentro de la casa tú subdivides utilizando esta misma Honestamente, metodología. ¿Tú sabías que ese lugar específico no lo habían revisado los topos? No tenía información porque como la carpeta era secreta, no teníamos acceso a eso y la fiscalía tampoco me había entregado ninguna información. ¿Y no te parece insólito de que la excusa, por qué no habían revisado ese lugar, era porque habían unas lonas y unos escombros encima? O sea, finalmente, por flojera. Esa es la sensación con que queda la ciudadanía, que por flojera, como habían unos escombros, unas lonas, no las retiraron, entonces en ese lugar no revisaron. Claro, lo que pasa es que ahí ya hay que ver
¿Cuáles son las explicaciones? Y volvemos a lo siguiente. Vamos al paso, ese es un paso posterior. Hay que esperar primero finalizar esta etapa y después vamos viendo la responsabilidad. Pero claramente, si este proceso se inicia, no puedo iniciarlo y después volver 4 meses después y después volver al año siguiente y después en 3 semanas. El proceso se inicia y se termina, eso es lo metodológicamente correcto. Yo inicio en una escena, la termino, agoto las instancias, si me demoro 1 año, 2 meses, no importa, nadie lo va a cuestionar, pero ese lugar está clausura con protección policial, se cierra, nadie entra, nadie sale, se revisa la evidencia y se termina ese proceso. Ok, aquí no hay nada, claro, revisé absolutamente todo, se supone, removí todo, se supone, y voy avanzando con la investigación al siguiente paso y al siguiente paso. Yo te preguntaba respecto a las horas, porque acá lo trae el diario La Cuarta, habla de que en haber abarcado el terreno completo se hubieran demorado 20 horas. Sí. 20 horas sacando lo que te demoras por metro cuadrado, que era como 2 minutos. Y no 6 veces de pericia, sino que en 20 horas tú puedes abarcar todo. Tú, más o menos, ¿en cuánto tiempo tú crees que podrías haber abarcado el terreno completo? Es que el tema de poner una hora es un poco irresponsable en ese sentido, porque va a depender de cada una de las características. Por ejemplo, si tengo estas cantidades de lona y fierro y no sé qué, voy a seguramente necesitar ayuda de otras personas para poder remover estos elementos, a lo mejor del bueno, tenemos a carabineros, tenemos la PDI, o sea, no creo que por falta de manos no hayan sacado los escombros. Exactamente, eso tienen que preguntarle después a las policías. Cuando esto pase, cuando se abra, cuando ya tengamos acceso a la investigación, a la carpeta, vamos a ir sabiendo realmente qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, y vamos a aprender. La idea de acá es aprender y no cometer estos errores. Y que no vuelvan a suceder. Ya han ocurrido, este es otro caso de nuevo, ojalá que no pasen nuevamente, ojalá.